El doctor Jaime David Fernández Mirabal, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, está con nosotros. Buenos días, doctor, bienvenido. Buenos días a ustedes, buenos días a todos los televidentes. Bien llegado sea, bien bien llegado sea. Uno no sabe de qué hablar, si como líder comunitario, si psiquiatra, si político o si ahora involucrado en asuntos de la economía en la Junta Monetaria. Se Todo sacará temas su tiempo interesantes. para los políticos. Hablemos de política primero, doctor. ¿Vamos a comenzar con política? Sí, vamos a comenzar con política porque en los medios hablamos de la crisis de los partidos, sobre todo el PLD, partido de gobierno, que todo lo impacta por estar en el gobierno. Entonces, el PLD de repente estudia una ley y después de años no se pone de acuerdo y la devuelve al Congreso, donde nunca debió salir. Y después de afectar la comisión bicameral que estaba haciendo el trabajo y que presidía un PLDista. Vimos una reunión donde no hay acuerdo y donde lo que salen a relucir son diferencias y hasta acusaciones y contraacusaciones fuera de tono, dicen, de importantes figuras del comité político del que usted forma parte. ¿De qué magnitud sería esta crisis o si necesita un psiquiatra como usted, que aunque estaba ahí no estaba en esa función en ese momento? Bueno, la realidad es que la gente puede decir hay crisis porque hay diferencias de criterio. Esa es la existencia del PLD. Lógicamente, de unos años acá, hace unos 10 años un poco, levantamos una consigna que se llama la unidad en la diversidad. O sea, convivimos, pero hay diferencias de criterio, y eso es natural en la lucha política. Y en este caso, que nos atrae el tema, hay un tema que no nos logra poner de acuerdo. Hay una parte que considera que ya hay un fallo constitucional y de la cosa juzgada y que no se puede. Pero al mismo tiempo la ley dice que cada partido se puede dar el orden del tipo de elección que usará. Por tanto, yo que soy partidario de las elecciones abiertas, con padrón abierto, pero lo soy desde hace muchos años, bueno, desde que creamos a Somos Más, que queríamos que participara mucha gente, que atraímos a través de eso, levantamos eso. No se pudo en ese momento. Yo trato de ser coherente, y no es que me tira de un lado o del otro, sino que eso es lo que nosotros, pues creo que si la ley dice que cada partido, la ley electoral, hasta los que no están de acuerdo con las primarias abiertas, pues, consideran que sí, que la ley, cada partido se da lo que quiere, entonces prácticamente lo correcto es que el Congreso discuta eso. El PLD no tiene por qué imponerle a las otras fuerzas un sistema, ni a los minoritarios ni a los mayoritarios. Entonces, bueno, como no éramos capaces de ponernos de acuerdo internamente, cambiamos al Congreso y que sean los congresistas que lo debatan. Y eso es, digamos, saludable, es democrático. Ahora, si cada partido se da el orden, lo correcto es que entonces, si no se puede establecer como ley porque hay un impedimento constitucional, lo establecemos como partido. Entonces, vamos a hacer la primaria con el padrón abierto y simultánea, y la Junta aceptaría eso, pues ya yo no creo que habrá grandes problemas. Pero hay otros dirigentes en el Partido de la Liberación Dominicana que entienden que eso contraviene lo constitucional. Por eso, lo contraviene desde el punto de vista que la ley obliga a todos los partidos, lo que planteaba el compañero presidente del partido, Leonel Fernández, que la ley imponga que debe ser así. Pero si no es la ley, sino que el partido, la ley dice que los partidos se pueden dar su organización, entonces el partido puede decidirlo per se y decirle a la Junta, queremos. ¿Por qué entonces el comité político, que es responsable de la política congresual, no asumió su responsabilidad? Porque lo que va a ocurrir ahora es que no se va a aprobar, porque los congresistas también responden a dos grupos fundamentales. Bueno, pero hay otras fuerzas que deciden en el Congreso. Recuérdense que es una ley orgánica, como si fuera una ley orgánica, tiene que tener las 2/3 partes de los presentes. Mientras más consenso hay, si hay ya esas dos alternativas, pues pienso que eso ya es un tema de discusión congresional que pueden ellos tratarla perfectamente. Y ese tema no se tenía atascado en el comité político también. O sea, se veía como que nosotros, y realmente lo éramos, responsables de que no se aprobara.
Entonces vamos que la apruebe el Congreso, que yo creo que se va a poner de acuerdo. Y solamente... Porque al fin y al cabo, los que creemos que debe ser elecciones abiertas con el padrón de la Junta y organizada por la Junta, si la ley lo permite, sin que haya que tener en la ley de partido que diga que lo imponga, sino que los partidos lo podemos decidir, la mayoría dentro del PLD está de acuerdo con que sean abiertas. ¿El padrón del PLD es confiable? No, para nada. O sea, porque ni es confiable y indiscutiblemente hacer un padrón en este momento es mucho más difícil para cualquier partido. Para cualquier partido. O sea, en el PLD no es confiable y todos lo saben. Bueno, yo mismo puedo decir, fui bastante perjudicado por esos famosos padrones en el momento en que competía para la candidatura presidencial. Ya pasó, eso no hay que hablar de eso, sino ese no es un padrón confiable para nadie, y nadie es confiable en ninguna parte. Pero, entonces, al fin, por eso podemos decidir eso. Ahora, los temas electorales en este momento nos distraen a nosotros, como gobierno y como partido. Y a un partido en el gobierno, lo que menos les conviene es, en un año de consolidación de acciones del gobierno, estar hablando de temas electorales. Café Santo Domingo, doctor. De alguna manera nos distrae del arte de gobernar. Y hay que recordar que el mejor, candidato de un partido en el gobierno es un buen gobierno. Si hacemos un mal gobierno, no importa al Espíritu Santo que traigamos. Tómese el café. Vamos a perder. Tómese el café ahí mientras tanto. Café Santo Domingo. Saborelo. Muchas gracias. Sabor que arranca con la salud del doctor Perello. Sí, con la salud del doctor Perello, gracias. Bueno. Así es. Doctor, ¿realmente era solamente o es solamente el tema, o era el tema relacionado con primarias abiertas o cerradas, lo único que mantenía atascado al Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana? No hay muchos otros temas, muchas otras diferencias, muchos otros intereses que mantienen atascado ese órgano. Bueno, hasta este momento ese era un punto que nos distraía bastante, porque no lográbamos unificar. Pero acordamos, por ejemplo, lograr recuperar la regularidad de la reunión del primer lunes del mes, porque cuando el PLD se reúne siempre es capaz de encontrar una solución y salir armoniosamente, aunque siga habiendo diferencia, porque esa es la lucha política. No somos una fuerza monolítica más que para mantenernos en el gobierno. Ahí nadie tiene duda de que queremos mantenernos en el gobierno. Ahí no hay diferencias, pero a veces sobre los métodos internos hay diferencias. Yo creo que hay muchos otros temas. Por ejemplo, el comité político tiene que trazar una agenda legislativa, porque no podemos seguir teniendo un control del Congreso y seguir como que no hay una agenda legislativa, una agenda municipal. Nosotros tenemos que saber que tenemos muchas sindicaturas, la mayoría con buenas intenciones, queriendo hacerlo mejor, pero bastante disgregado. En el PLD hay que recuperar el poder de las ideas, porque si lo que estamos es mantenernos en el poder por mantenernos y no renovamos ideas, dándole mayor participación a otros sectores jóvenes que vienen ahí detrás, indiscutiblemente que nos vamos a debilitar. Y esos son temas que el comité político está dispuesto a abordar y a mantener y que no nos atascan, o sea, no nos crean problemas. No se podría considerar uno de los mayores fracasos del comité político el hecho de reunirse, suspender reuniones, durar tanto tiempo y no poder ponerse de acuerdo, no poder decirle a sus congresistas, mire, acordamos esto, o al país. Bueno, mire, no es un fracaso, es un punto bastante difícil, porque cuando se incoa un principio constitucional, bueno, y después no pudimos encontrar constitucionalistas, la realidad es que estábamos en un momento en que no se sabía qué es lo que queríamos ahí. Y yo llegué a decir que había un señor que el rey lo condenó a muerte. Y entonces él le pidió, bueno, mi rey, pues lo único que te pido es que me permita una última medida. Dice, ¿qué? Dice, permítame encontrar el palo en el cual me ahorquen. Y a los 3 años lo ve el rey y dice, ¿usted está vivo? Y dice, mi rey no ha encontrado ninguno que me guste. Entonces, al fin y al cabo, nunca encontramos los constitucionalistas que pudieran ponerse de acuerdo, porque no creo,
ni una parte quería afrontar el problema y la otra parte tampoco quiere por qué entrar en ese puede decir, o sea, ni la parte que estaba de acuerdo que incoaba el principio todo eso constitucional como que y el gobierno, que en este caso el compañero Danilo tenía mayoría con esa posición, tampoco tiene por qué imponer una cosa, porque tampoco eso de alguna manera una fisura grande interfiere en el arte de gobernar bien, de la gobernabilidad. Entonces, ¿para qué forzar? Dimos tiempo un poco para ver si se podía. Finalmente, yo creo que la mejor salida va a ser esa. Si hay un principio constitucional que pueda ser violado, pues indiscutiblemente vámonos por el lado de que la ley lo permite, que el partido lo decida. Y el partido, la mayoría está de acuerdo con que sea. Es más, en lo que yo escuché del compañero presidente del partido, Leonel Fernández, ese no es el problema de si son abiertas o cerradas, sino él incoaba el principio constitucional. Entonces, bueno, pues se puede buscar una salida, que los congresistas la tienen ahí, pero ahí se puede escuchar a los congresistas de la oposición también, que tienen también sus diferencias. Se puede escuchar a los partidos mayoritarios y a los minoritarios. Creo que el Congreso es el mejor escenario. Tal vez debimos darnos cuenta de eso antes y debimos dejarlo ahí. La impresión es que lo mandaron al Congreso para que se apruebe nunca. Son 127 votos. Tal vez no, pero que al fin y al cabo yo creo que todos estamos de acuerdo que hay que tener una ley de partidos. O sea, la crisis de confiabilidad que hay al interno de cada partido y al externo de los partidos amerita, si no aprueban una ley, y tienen que llegar a acuerdo. Si quieren ese punto, que lo saquen, porque si ya la ley dice que cada partido se puede dar orden, entonces es lo más fácil. El nivel de discrepancias a lo interno del PLD que ha impedido aplicar el centralismo democrático, voluntad de la mayoría, unificación de criterios, todos esos intereses, ha llegado a niveles porque has vivido los diferentes procesos de separación de grupos en el PLD que se han ido, algunos han retornado. Hay actualmente niveles de riesgo que, en el caso suyo, le preocupen la dinámica que tiene el PLD, porque a veces uno escucha dirigentes del PLD refiriéndose a sus propios compañeros de partido de forma hasta irrespetuosa y de forma desconsiderada, y luego entonces vienen situaciones que es difícil sentarse otra vez a verse la cara. Bueno, yo no visualizo. ¿No lo nota? No, o sea, hay diferencias, pero no es una cosa que allí estemos como a punto de que si estiramos un chin la soga se puede romper. No, visto es eso, o sea, si uno tenía la mayoría podía haber dicho, no, vamos y la impongo. No, porque no hay ese interés. Esa es la vida del PLD. Por eso somos un partido que con debilidades, porque nosotros tenemos que recuperar, como decía, el poder de las ideas y irnos a ampliar la base de organización social, porque si no, ¿quién va a sostener los avances que hemos tenido? El PLD ha dado una garantía de estabilidad en la economía. Y gente que aún así no está de acuerdo en muchas cosas del PLD piensa, pero yo no voy a arriesgarme una economía estable a volver para atrás a unos que de alguna manera cada vez que han estado en el gobierno lo que hacen es desbaratar la economía, la estabilidad económica. El PLD tiene que preocuparse por ampliar la base de la organización social y eso es importante. Ahora, diferencias que pongan a riesgo esa situación. Pero, ahora no por ejemplo, doctor, aunque en el reino de las abejas, dos abejas reinas a veces no caben en una misma colmena. Llega un momento en que una se queda como colmena y la otra se va como enjambre, por cierto haciendo mucho ruido, porque los zánganos se parecen a los drones. Pero esa no es lo que en este momento nosotros visualizamos. Sin embargo, doctor, cuentan que hubo un desencuentro que llegó hasta situaciones de irrespeto entre Felucho Jiménez y el presidente del partido, Leonel Fernández. ¿Qué fue lo que pasó? La gente cuenta mucho cada uno. En el comité político somos una familia y nos decimos lo que pensamos cada uno ahí. Y lo que yo lo percibo. A veces hay alguien que dice algo que a mí no me gusta. Pero lo percibimos, salimos armoniosamente. O sea, pero hay algunos compañeros, parece alguien que cuenta por afuera y el que cuenta a veces cuenta de acuerdo a sus criterios, pero yo no sentí que ahí había una situación de tensión. Pero siempre alguien con lo que dice uno o el otro puede molestarse. Eso es parte de una dinámica que nosotros tenemos ahí.
No hubo respeto al presidente del partido. Bueno, yo no sentí eso, que había respeto. Tal vez que él contó, lo vio así y entonces sale a contar eso, pero yo no lo sentí en ese sentido. O sea, no se dijo, por ejemplo, que Leonel Fernández planteó, si me quieren votar, vótenme. Si tú No me llegó a quieres ese nivel. votar, vótame. No llegó a Expulsa. ese Yo nivel. voy a decir como los guardias, tal vez yo no estaba en ese momento. Lo han no vi escrito nada, no en vi nada. periódicos, Por articulistas. eso, lo escriben porque alguien que tal vez tiene intereses particulares lo dice, pero lo dice en su forma. Cuando los mandados llegan a un tercero, tal vez no son iguales que como sucedieron las cosas. Usted usó un término ahorita, 2 abejas reinas no caben en un, ¿cómo se llama? En un panal. En un panal. En el PLD hay quienes perciben que las cosas las deciden solo Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina. Yo percibo, creo, que en el PLD se ha establecido una dinámica de liderazgo colegiado. Unos con mayor dimensión de influencia en el partido que otros, dependiendo de las posiciones incluso de Estado que ocupen. Es determinante y solo lo que decidan el presidente Danilo Medina y el presidente Fernández. Yo no supongo, no me imagino que usted le vaya siempre como un yes sir a lo que diga el presidente Danilo Medina, a lo que diga el expresidente Leonel Fernández. Creo que tiene criterio propio y he citado casos de otros dirigentes, miembros del comité político, que no me los imagino, que todos sí señor y que incluso cuestionan planteamiento de ellos. ¿Es Mira, así o es lo otro? No, hay cosas en las que la posición del presidente del partido y del presidente de la República son determinantes. Hay cosas que no. O sea, en el PLD hay cosas que la posición del secretario general, que es el que termina convocando, es predominante y hay cosas que no. Entonces, somos, digamos, una expresión de la diversidad. Pero no es verdad que sí, que son dos que deciden todo, pero tienen mucho peso. Tampoco negarnos a eso, como decir, no tiene mucho peso. O sea, uno es el presidente de la República con, digamos, toda una historia partidaria, y el otro es el presidente del partido, es presidente de la República con otra gran historia. O sea, sus dos figuras son. Otros somos ahí una cantidad de dirigentes que hemos ocupado cargos grandes, que hemos tenido y que tenemos también nuestro criterio. O sea, hay veces en que yo prefiero no hablar, porque no hay por qué intervenir si ya otro dijo lo que me parecía correcto. Hay otros que hablan siempre, aunque de alguna manera vayan a repetir lo mismo que dijo el otro. Hay de todo. Somos una expresión de la diversidad de la sociedad dominicana. Y eso se da en el PLD. Pero siempre entendiendo que lo principal es mantenernos como la única fuerza política con base social de apoyo en la sociedad dominicana. El PLD es una realidad y tenemos, digamos, mucha gente que nos acecha porque hay una política internacional tendente a destruir los partidos políticos con tradición en la sociedad para crear agrupaciones políticas coyunturales, populistas, pero que cualquier medida que tomen no son sostenibles si la menean un poco. En el PLD hay que darle duro para poder, digamos, lograr que nosotros desistamos de algo que creemos correcto para el pueblo dominicano. Es que ustedes se sienten, se ven muy, pero muy cómodos en el poder, muy tranquilos. No hay oposición prácticamente. Entonces, eso le genera una situación no al PLD ni a los partidos, sino al país mismo, porque se percibe que pueden hacer lo que les venga en ganas desde el poder. Bueno, mire, dice don Pepín Corripio que a tu adversario no le critique sus errores porque los va a corregir. Entonces te bromas. Pero ciertamente una de las debilidades para el pueblo dominicano es que la oposición no hace ningún planteamiento, solo sabe criticar y la gente dice, bueno, pero para que vengan estos que nada más critican, mejor que se queden esto. Y a nosotros nos haría más fuerte el que haya una oposición más fuerte, porque sabríamos que nos están acechando, nos cuidaríamos más, algunos que otros funcionarios que a veces no guardan las apariencias, se controlarían mejor. O sea, si hubiese una buena oposición en este país, nosotros tuviésemos más cuidado e hiciéramos las cosas mucho mejor. Creo que para el país es muy malo que no haya una buena oposición, porque allí sí la cosa es difícil. Allí es 2 abejas reinas que se salieron de una colmena para ir a formar un panal, y eso sí es una cosa un poco extraña frente a la naturaleza de la organización del reino animal. Dice el doctor que ustedes han trabajado eso
por un lado lo hicieron en el Partido Reformista, uniendo una parte, desarticulándolo. En el PRD, que ha traído una parte, el presidente, el canciller, y que ahora en el PRM dicen que el brazo largo del PLD llega hasta allá y que es difícil la armonía. Bueno, riegue lo que nos conviene. Riegue esa teoría ahí. Pero no, al fin pero y al cabo, usted la puede analizar y llegar a una conclusión también. Voy a entrar en eso. Yo creo que la gente puede decir muchas cosas. Nosotros no nos gusta entrar en asuntos internos de las otras fuerzas políticas. Por suerte. Pero de alguna manera estamos siempre vigilantes, porque al fin y al cabo esos son nuestros competidores. Claro. Y creo que un partido político debe tomar en cuenta lo particular, pero por sobre todo lo general. Y lo general es que hay que estar atento a lo que pueda pasar en las otras fuerzas, pero no interferir en sus asuntos internos. Creo que ya bastantes intereses particulares tiene cada uno, que es un riesgo para cualquier fuerza, en esas fuerzas opositoras, donde cada uno ya se cree candidato, y ya porque yo debo ser, o sea, ahí hay de todo. Ahora, internamente de nosotros debemos cuidarnos de eso, o sea, cuidarnos de creer que de alguna manera estamos solos, de creer que nosotros estamos como los Rosarios acabando. No es así. O sea, podríamos estar acabando con nuestra organización. O sea, que yo creo que hay que, en el PLD, dentro de esa reingeniería que deberemos entrar como fuerza política, manteniendo la unidad en la diversidad, porque monolíticamente iguales no vamos a ser, siempre hay que tomar en cuenta que respetar los espacios de cada quien. Y eso nos garantizará que nos mantengamos muchos años en el poder. Pero hay que renovar ideas, porque hay unas generaciones, todo el que tiene menos de 25 años, no se recuerda ya de los mal gobiernos que han sido los gobiernos de nuestros opositores. Ya no se recuerdan. Entonces nosotros no podemos decirle, no, nosotros somos los papaupa, la matica, no, nada de eso. Nosotros tenemos que generar cambios en la sociedad Hay dominicana. quienes plantean que además de ideas, cambiar rostros, que hay gente que tiene que retirarse. No creo que haya que cambiar rostros. Mira, las águilas siempre logran y lo van poniendo en posiciones de coach. O sea, cada quien, unos asesores. No hay que quitar lo que había para poner nuevo, sino darle oportunidades a otro entrar en el shortstop. No podemos mantenernos siempre con el mismo equipo. O sea, pero parece que sí, parece que no mueve mucho. Parece que bueno, sí, tal vez nos ha dado resultados, pensarán otros, porque hemos mantenido la estabilidad económica del país, hemos mantenido un crecimiento económico sostenido, hemos mantenido unas políticas sociales que nos han beneficiado, pero cuando metemos a alguien, miren, en educación, lo otro que ha ido mejorando las cosas. Hay cosas como que a veces uno dice, como que no tiene lógica, y lo veo, lo escucho, y sé de su trabajo político y en su propia provincia, cómo han cambiado muchas cosas a partir de ideas suyas. Caramba, ¿por qué un Jaime David en plenitud de juventud, de pensamiento, como que asumió, vamos a decir, autochiquitearse y decir, no soy candidato? Bueno, si hay una cosa y débil, si lo aspiran en un momento. Si hay algo débil en la sociedad dominicana, en el ser humano, es no tener conciencia de sus limitaciones. La gente cree que todo lo puede en el país. Yo sé de eso, pero yo tengo conciencia de mis limitaciones, situaciones económicas. O sea, sostener un proyecto político conlleva unos esfuerzos económicos que, bueno, no me sentía en su momento para competir frente a dos colosos. O sea, hay situaciones familiares que te hacen cambiar intrínseca de por sí. Y la verdad que tú tienes que sacrificar mucho de tu felicidad propia para poder mantenerte. Yo decidí de alguna manera hacer cosas, no decidí como estar como don Augusto Lora o Fernando Álvarez Bogar toda la vida aspirando, o el doctor Peñagoma a llegar, y no llegaron, pero entonces no dejaron un legado en términos, y por eso, bueno, yo hago cosas en ese contexto, de alguna manera que puedan ser tomadas como ejemplo de políticas públicas en términos del trabajo en la tercera edad, del trabajo en la juventud, o del trabajo en la reforma carcelaria, o el trabajo en medio ambiente. O sea, yo hago cosas
Para la provincia de Hermanas Mirabal, que creo que quedarán ahí, la hacemos en equipo, hay todo un equipo que la sostiene, uno aporta ideas y encuentra un terreno fértil que se reproduce. Un modelo carcelario único en el país que tiene Juana Núñez en la cárcel. De alguna manera, muchísimas otras cosas que se puede, la política de inclusión social, de inclusión en la diversidad, la gente que tiene discapacidad está incluida en el sistema laboral, todo eso es posible. Entonces, de alguna manera, eso ya es un aporte para la sociedad. No tiene uno que estar en la presidencia, la vicepresidencia o en un ministerio para hacerlo. Y eso me da satisfacción. Doctor, después de esa explicación, porque yo ando buscando la vuelta a su posición en la Junta Monetaria, y desde que lo designaron como que no le encuentro la justificación. Pero ahora que usted dice eso, como que interpretaría una suerte de autoexilio, porque la Junta Monetaria es como una suerte de retiro. No es el Ministerio de Salud, no es el Ministerio de Medio Ambiente, aunque usted hace esas labores como comunitario, como un ente público con muchas preocupaciones, pero la Junta Monetaria como que luce un retiro. Pero la Junta Monetaria es una posición muy importante, pero a mí me interesaba aprender. O sea, si estamos hablando de política económica, la verdad que eso ha sido una escuela para mí. En un año que tengo ahí he aprendido cosas que yo, como política pública en general, económica, sabía, pero en la práctica, y por tanto, era una posición que de alguna manera me permitía tener el tiempo para hacer cosas, me permitía aprender y tomar decisiones de política monetaria muy importantes para el país, para la estabilidad de la economía, para el crecimiento económico, y entonces, de alguna manera, eso fue lo que pedí, y de alguna manera me complació el presidente de la República. Y yo estoy ahí haciendo mi trabajo, porque no es un autoexilio, ni mucho menos. O sea, por eso vengo a opinar de política y sigo siendo miembro del comité político y participo y oriento. O sea, porque de alguna manera estamos ahí para ser un gran equipo, no es para ser individuos cada uno por su lado. Eso sí nos atomizaría, que cada uno, porque a veces yo pienso, tanta gente tiene su derecho, aspirando, pero nadie los aspira. Entonces yo digo, ¿para qué se pone a aspirar? Si nadie, bueno, para decir que estoy, porque así luego me colocan en un puesto mejor. Yo esa parte no la he ejercido en la política, de que levantar un proyecto para que me tomen en cuenta. Por eso nunca, cuando fuimos en algún momento competidores, o yo puedo apoyar en un momento a este candidato al otro, nunca negocié posiciones, que bueno, como yo apoyé a usted, yo quiero que usted me coloque a esto. No, porque no creo en la política de las reparticiones. A propósito, no ha sido ese mi fuerte, ni me parece correcto. A propósito de lo que usted ha aprendido, que lo ha dicho de esa manera, la deuda externa. El gobierno acaba de hacer una colocación en Estados Unidos, el gobierno dice que es histórica, algunos otros economistas la celebran, pero dicen, cuidado, seguimos aumentando la deuda externa, desde el gobierno se dice hay capacidad y los diversos gobiernos han dicho que hay capacidad, desde el ELIS para acá, pero seguimos, y el Fondo Monetario ha advertido algunos riesgos. ¿Usted cómo ve este panorama? Bueno, lo primero es que hay que decir que hay que felicitarnos por la confianza que hemos ganado en el manejo de la economía. O sea, el que nosotros hayamos logrado colocar 40.000 millones en pesos, o sea, en peso, que la gente tenga confianza en el peso, cuando es al revés de todos los países, que la gente tiene confianza en el dólar, pero no en el peso. Eso de por sí ya es un reconocimiento a un buen manejo de la economía. Eso es lo primero. Lo segundo es el riesgo. Siempre hay gente que dice, bueno, capacidad de endeudamiento. Sí, hay que ver si tenemos capacidad de pago. Claro. Ese equilibrio, en la medida en que usted ve que el sector agropecuario crece en la economía, que son sectores propios para mejorar las exportaciones y todo eso, en una medida, eso significa que nuestra capacidad de pago se mantiene bastante buena, porque tenemos crecimiento en los sectores que de alguna manera son fundamentales para el sector económico en la República Dominicana. Por lo tanto, siempre hay que mantener ojo abierto. Pero siempre se decía en el sector empresarial que el buen empresario no trabaja con el dinero de él, coge prestado y va trabajando para generar, no está siempre por eso de querer que solo por lo de nosotros hagamos, no, para hacer inversiones en grandes sectores hay que tomar Pero prestado. Hay quienes dicen que con ese cuidado del manejo de la deuda externa, aunque se pesolarice la deuda, aparte de en peso dominicano,
que se compromete un poco a las futuras generaciones? Siempre que usted toma prestado, compromete a las futuras generaciones. Y más si son préstamos, digamos, de multilaterales, deuda bilateral, multilateral, que no es solo con la banca privada, que es a 20 años, a 10 años, que es la mejor porque pagas menos, pero a largo plazo, pero estás comprometiendo las futuras generaciones. De alguna manera. Por eso siempre nos debemos cuidar de eso, pero hay que mantener equilibrio. Ahora, si usted ve riesgo de que la economía podría no crecer, párese ahí. Esa deuda es parte del presupuesto, estaba en el presupuesto. Eso estaba contemplado también de alguna manera para Del lograr 2018. mejorar las cosas que debemos hacer. Es evidente que al gobierno no le preocupa el asunto. No es que no nos preocupa. Tenemos los ojos sobre ello, siempre. No es que no nos preocupa. Ahora lo que no estamos alarmados por eso. Ni estar preocupados no significa que creamos que eso es un alto riesgo. No. Es siempre mantener un equilibrio entre lo que tomamos prestado y saber las garantías que hay de que nosotros podamos ir pagando sin que eso desequilibre el valor de la moneda. Porque los otros analistas internacionales, el Fondo Monetario, todos esos grandes seguidores de las políticas económicas de los países están acechando. Si viesen que hay algunos riesgos, no nos hicieran este reconocimiento de prestarnos hasta el peso. O sea, esa es la realidad. El dólar peso hay un reflejo real. Usted que está en la Junta Monetaria, a propósito de fortalezas y debilidades. Sí, el reflejo en este momento es muy... Es real ese bastante, 47, 48. No está condicionado. Nosotros la perspectiva pensamos hasta 50 que pudiera llegar, pero no ni siquiera ha llegado ahí, lo que quiere decir que la perspectiva de política monetaria se ha trabajado en ese sentido y vamos estable. A veces se dice que políticamente no se deja llegar al 50, porque hay un factor ahí psicológico político de ese 50. No, porque si estamos sometidos a la oferta y la demanda, eso no dependería ni siquiera de que, sino de que la gente ve que no hay esa preocupación, no hay escasez, no hay nada de eso. Puede haber en un momento un pico por la medida de reabastecimiento de la mercancía del sector comercial, pero nada más de ahí. Bueno, doctor, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y gracias a todos los televidentes por escucharnos. Bueno tenerle por aquí siempre. El doctor Jaime David Fernández Mirabal, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, miembro de la Junta Monetaria, poderosa Junta Monetaria. Gracias a ustedes también. Mañana de nuevo aquí en Canadiac.